Si yo te preguntara en este mismo momento quién eres, pues de seguro me ibas a dar referencias respecto de la máscara que llevas puesta. ¿Qué quiere decir? Me ibas a dar tu nombre, tu profesión, con quién estás asociado, relacionado, dónde vives, etcétera, etcétera. Si eres guapo, alto, gordo, flaco, inteligente, chaparro. Características referentes a la máscara. Es interesante cómo todo el mundo responde en ese sentido y nadie cree llevar puesta la máscara. ¿Tú no llevas una máscara? Ok, entonces respóndeme ahora. ¿Quién eres? Bienvenidos a Bestia Espiritual. Todo miedo es miedo a la muerte. ¿Qué tal que le echamos otro vistazo al miedo, pero ahora vamos un poco más adentro, más profundo? Habríamos de empezar explicando que el ego en mí se encarga de la construcción, la administración y la conservación de la persona. Es interesante anotar que el término del que procede la palabra persona se deriva del latín y significa máscara de actor o personaje teatral. Para armar, para construir tal cosa, hacen falta muchísimas piezas en multitud de niveles y la base fundamental, el marco para todo esto, es la biología, o sea, tu cuerpo. La construcción de cualquier máscara comienza por la biología. Así es que, ¿soy hombre o mujer? Hablando específicamente de los órganos y los cromosomas con los que nacimos. Ahora bien, ¿soy blanco, negro, amarillo? ¿Tengo un cuerpo esbelto? ¿Soy alto, chaparro, fornido o gordo? ¿Tengo una cara fácil de mirar o tal vez no tanto? A lo mejor soy más bien feo. Y estas y muchas cosas referentes a mi apariencia física comienzan a definir la base de una identidad que me va a distinguir como un ser único entre mis semejantes. Eso es lo que promociona el ego. Ahora bien, ya que sabes y has clasificado tu estructura física, y dependiendo de la cultura y la visión de cada lugar geográfico, te puedes considerar afortunado o no con lo que te tocó en la rifa. Ya le puedes empezar a añadir cualidades y características. Ya tienes un saco donde empezar a coleccionar los elementos que conformen tu personalidad. Este es un trabajo que tiene lugar durante la primera parte de la vida, pero que en realidad nunca se da por terminado. Siempre hay algo que arreglar, algo que modificar, que reordenar, cambiar o que quitar, que eliminar de plano. La labor del ego no se da nunca por terminada. El ego no tiene botón de apagado. Y ya consolidado con el paso de los años y habiendo obtenido un complejo conjunto de características bien definidas, se encarga al mismo tiempo de convencerte que ese modelo, ensamblado con tantas y tan variadas piezas, eres tú. Tú eres tu cuerpo y todas sus características. Sus impulsos, deseos instintivos, eres la información y las experiencias acumuladas en tu cerebro y también la forma que tienes de ser y de relacionarte con los demás. Y ya tú me entiendes. El ego dice que la pelotera intrincada, esa maraña compleja que a pesar de estar cambiando todo el tiempo, eso mismo eres tú. Con la colaboración de los egos a tu alrededor, todos nosotros en un principio fuimos persuadidos por nuestros egos y vivimos convencidos de que sí, que éramos eso. Nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, habilidades y talentos, traumas y complejos. Pero en primer lugar, y por encima de todo, creímos que somos nuestro pensamiento. Y en ese momento la ilusión se completó. Quedó terminada y empezamos a vivir esa ficción como si fuera la realidad más verificable. Y mientras más lo creímos, más y más quedamos envueltos en ese sueño profundo. La principal ocupación de tu ego, por una parte, es defender la integridad física de tan compleja máscara. Que no se rasgue, que no se dañe de ninguna forma o manera.
y por la otra, proteger su imagen ante los demás, que se te elogie o por lo menos que no se hable mal de ti. Es un trabajo de 24 horas, acrecentar, limpiar y pulir la relevancia de la propia máscara para que otros reconozcan que eres un individuo de gran valía e importancia. Tu ego entonces no conoce descanso, no se detiene jamás y está siempre haciendo esfuerzos en este sentido. Para escapar de su propia muerte, ha de convencerte a ti en primer lugar que no hay asunto en esta tierra más apremiante que el dictado por tu ego. Me recuerda la famosa frase en la película de Terminator cuando Schwarzenegger dice: Come with me if you want to live. Importante aclarar que la prioridad fundamental de tu ego es esta: hacer una nota y tenerla a mano porque esa es la clave más relevante en este asunto. No se te olvide. Uno podría pensar que evitar al tigre o no caerte por el precipicio se refiere a la parte de no morir, pero no. La construcción y mantenimiento de la máscara persiguen el mismo objetivo. En otras palabras, que tu vecina crea que eres guapo, simpático, valiente e inteligente es interpretado como evitar a la parca, salvarte de la huesuda, de la flaca, ya tú me entiendes. Así es tu ego. No hace distinciones ni categoriza por orden de importancia. Todo lo que hace grande y pequeño, sin distinciones, lo hace para no morir. Así es que sí, en el sentido más literal de la palabra, todo miedo es miedo a la muerte y tienes que darle las gracias a tu ego por esto. El gran problema con esta situación es que cuando todo representa la posibilidad de fenecer, pues el miedo se vuelve muy cotidiano, muy frecuente en tu vida. Piénsalo. Si perder una discusión te costara la vida, ¿cuánto afán le pondrías en ganarla? ¿Abandonarías la discusión fácilmente? ¿Te darías por vencido a la primera? Francamente lo dudo. El asunto es que mientras más dormido te encuentras, o sea, mientras más identificado con tu ego, pues más miedo sientes de perder lo que sea discusión o lo que sea. Y el miedo se vuelve un mecanismo activo de forma permanente. Así que no importa cuánto tiempo tome o lo que sea que haya que poner a contribución, no voy a dar mi brazo a torcer jamás. Cueste lo que cueste, que convencer al otro de que yo tengo razón. Y sí, a las personas que son así, se les conoce como a necios, tercos, aferrados, como en la película de Terminator, ¿te acuerdas? Ahora sabes por qué algunas personas somos así de orgullosas. ¿Y cómo? Te podrías preguntar. ¿Podemos escapar de semejante suerte? La respuesta es que habremos de morir antes de que nos llegue la hora final. ¿A qué se refiere esto? ¿Morir antes de morir? De seguro que en alguna parte de tu búsqueda de espiritualidad ya lo escuchaste. Pues en realidad es simple. Mira, se refiere a caminar deliberadamente por el sendero que tu ego ha prohibido que vayas y hacer las cosas que él cree que te matarán. En pocas palabras, quitarle el control e ir en contra de sus mandatos, de los mandatos de tu ego. Esto es mucho más difícil de lo que parecería, te lo prometo. El ego castiga severamente la desobediencia y para eso cuenta con el control de tus emociones. Retomemos el ejemplo de las discusiones. Ir en contra de los dictámenes de tu ego representaría, por ejemplo, que, a la mitad del debate, cuando los ánimos están más caldeados, de repente pares y digas: ¿sabes qué? Creo que no había considerado a fondo tu punto de vista y me parece que sí, que tienes razón. ¿Tú crees que te sería posible hacer eso? Pero pongamos un ejemplo diferente, porque a lo mejor tú no eres de los que discuten con necedad extrema, a lo mejor no. ¿Qué tal que un buen día sales a la calle con el cabello tal como te lo dejó la cama durante la noche?
¿Serías capaz de ir a trabajar con el nido de pájaros en la cabeza? Tal vez eso sea mucho pedir como para empezar a ir en contra de tu ego. Eso es más como del curso avanzado. Pero bueno, sirva de ejemplo para ilustrar la fuerza con la que el ego hace cumplir sus mandatos. La revolución que destronará a tu ego, que lo destituya de la dictadura en tu vida, ha de empezar de a poco, con algo más sencillo. La rebelión tímida y tal vez incipiente al comienzo ha de hallar el camino de menor resistencia y progresar de ahí para ir ganando terreno. Entonces, ¿por dónde empezar? Creo que esta pregunta solo se puede responder a nivel individual. Cada quien sabe lo que podría lograr en un momento dado. ¿Puedes salir a trabajar con los pelos parados? Pues adelante, pero dudo que muchas personas tengan la sangre fría como para lograrlo. Entonces, podríamos empezar con algo más fácil, más asequible en términos generales. En mi país es una costumbre más o menos común que, cuando uno termina de comer en un lugar público, al salir diga a los otros comensales: provecho, provechito. Las personas que todavía están sentadas, que por cierto son perfectos extraños, comúnmente responden de la misma forma: provechito, sí, provecho, buenas tardes. Llevar a cabo esta sencilla práctica, pues me parece una forma fácil de ir en contra de tu ego. Aquí el punto es que hay dos modalidades de hacer esto. Una es decirlo al aire mientras pasas mirando de frente junto a la mesa como diciéndoselo a nadie. Se lo estás diciendo como a la mesa pero sin mirarlos, ¿no? Y este es un modo bastante cobarde desde mi punto de vista. Y el otro, el provecho de calidad, es el que se le dice a la gente mirándola directamente a los ojos. Muchas personas se sienten muy incómodas haciendo esto, lo que demuestra el fuerte arraigo del ego en estos individuos. Así que si sientes vergüenza de hacer lo que sea, ese es tu ego dictando lo que debes y no debes de hacer en un momento determinado, ¿te das cuenta? La vergüenza es un parámetro para medir el poder de tu ego. En fin, que prácticas para relevar la intensidad con la que tu ego se manifiesta, pues hay muchas. Detectar esta realidad en ti y perseverar en la desobediencia equivale directamente a morir a una identidad falsa. Y eso es de lo que hablamos cuando decimos morir antes de morir. Lograrlo representa desidentificarte con tu ego, lo que se conoce como despertar de la conciencia o despertar espiritual, como tú prefieras llamarlo. ¿Cómo sabes que estás haciendo bien las cosas? ¿Que vas por buen camino? Cuando sientas paz, tranquilidad de ánimo, cuando el miedo disminuya significativamente, cuando dejes de tomarte a ti mismo tan en serio y la ansiedad y preocupación pierdan terreno en tu vida. Esas y otras tantas son las manifestaciones de la liberación de la máscara. En cambio, si tú crees que lo que haces lo haces porque a ti se te ocurrió y no por lo que acabas de escuchar, seguramente seguirás preguntando: ¿máscara? ¿Cuál máscara? Esta es mi cara y este soy yo, el único, el original, el magnífico, y ahí ponle una línea punteada para que vayas apuntando tu nombre. Pues vamos a dejar hasta aquí este episodio, número 7, por cierto, de Bestia Espiritual. Yo te agradezco mucho que estés escuchando. Mi nombre es Carlos Erazo. Te invito a visitar bestiaespiritual.com y te espero en el próximo.